que corresponde el pago. En este caso, el pago corresponde a un 100%, está considerado con el desayuno, que es el 10%, el almuerzo el 20%, la cena el 10% y el hospedaje el 50%. Esto corresponde a un tiempo el desayuno antes de las 8 de la mañana. El almuerzo está contemplado entre las 12 y 2 de la tarde y la cena está para después de las 6 de la tarde. Y el hospedaje, siempre y cuando corresponde a el día completo, que significa venir al día siguiente. Como ustedes sabrán, el Consejo Superior Universitario, a propuesta del rector, acaba de incrementar la tarifa de viáticos. Ya todos tienen los nuevos viáticos. Bueno, esta semana nosotros le consultamos al auditor y nos dijo, hicieron la consulta en auditoría para la aplicación de esta nueva tarifa de viáticos y nos dijeron que iba a entrar en vigencia hasta que fuera publicado en el Diario Oficial de Centroamérica, y que esto lo hacían porque la versión anterior fue publicada y habilitada legalmente de esa manera. Entonces, que en tanto no estuviera publicado, nosotros todavía no podíamos tomar en cuenta esa tarifa de viáticos. Si alguien no tiene la transcripción del punto, con mucho gusto. Bueno, es más, estamos creando un drive en donde vamos a subir todos los archivos que se están compartiendo para que ustedes después los puedan descargar. Y ahí vamos a colocar esa transcripción del punto con la nueva tarifa de viáticos. En el caso de los proyectos de investigación, pues van a tener menos días de viáticos, pero van a tener mejores condiciones para poder viajar en cada una de las salidas que tengan programadas. Disculpa la interrupción, licenciada. Como en el reglamento de viáticos también hace ver con respecto al tiempo del 100% de los viáticos. En este caso, del 1 al 10º día se paga el 100%. A partir del 11º día solo se paga el 50% de la comisión. Entonces, la mayoría de personas dice que ese 50% no les alcanza. Entonces, ellos distribuyen sus comisiones no mayor a 10 días. Y esto creo que les facilita un poco más la disponibilidad para poder cubrir en totalidad los viáticos que ellos necesitan para poder realizar su comisión. Algo que nosotros también hemos tenido el cuidado, y que es bueno que acá estén directores y coordinadores de investigación, es que los informes de liquidación de viáticos van con el visto bueno del coordinador de investigación, y que nosotros solicitamos, porque en el caso de la DIGI los coordinadores del programa universitario lo revisan, y hay investigadores que en su informe ponen: salí a las 6 de la mañana y regresé a las 10 de la noche, punto. Tampoco es que nos tengan que informar a detalle de qué es lo que hacen, pero sí por lo menos colocar un párrafo de las principales actividades que llevaron a cabo y fotografías. Entonces nosotros les pedimos que los informes de liquidación por lo menos tengan una extensión de 2 páginas, porque eso justifica las salidas también y es en prevención de alguna llamada de atención del ente fiscalizador. Entonces, es muy importante también el tema de los informes de liquidación de viáticos. Una aclaración, fíjense que el día de sábado, en el sistema del CIPSIC ya aparecen las nuevas cuotas. Si no está publicado en el diario oficial, entonces sería que, como ustedes bien lo dijeron acá, que nos
la vía porque para los viáticos de nosotros, ¿verdad? Entonces me fui a consultarle y me indicó que en el sistema ya aparecía, pero hay una situación que como en el 2017 publicaron la modificación que hicieron de la liquidación, tendría que exactamente hacerse el mismo procedimiento para publicación de la modificación. Entonces le dijo, en el punto del consejo dice notifíquese, pero
Muchas gracias. Hice la consulta directamente a la directora de Asuntos Jurídicos para conocimiento de ustedes y me indica que ellos están trabajando en una derogatoria para que no sea publicado en el diario oficial, para que esto lo conozca el Consejo Superior Universitario. Y ellos tienen una estimación que sería en la última semana del mes de abril. Y en tanto eso no ocurra, siguen estando vigentes las anteriores tarifas de viáticos. Así que todavía no podemos considerar esas nuevas y creo que es importante. Sé que ahí pues es información que debiera llegarnos de dirección financiera, pero en este caso, ya que para nosotros es muy importante la ejecución de los proyectos para el logro de los objetivos de investigación, entonces estamos compartiendo con ustedes esta información porque para nosotros también es importante como unidad ejecutora. Del tema que abordó la licenciada Iliana también es muy importante y me parece que ella lo mencionó con respecto al fondo rotativo. Si ustedes no tienen una cantidad adecuada que les permita, por ejemplo, hay centros universitarios que tienen un solo proyecto, pero hay centros universitarios que tienen 2, 3, 4 proyectos y tienen fondos rotativos de 10,000 o 20,000 quetzales. Eso no les alcanza para nada, entonces es muy importante que ustedes soliciten una ampliación del fondo rotativo y que ahí ustedes puedan tener una mayor viabilidad de ejecución de los proyectos de investigación. Algo que también lo mencionaba la licenciada Iliana, que nos ha dado problema a nosotros, es los investigadores que planifican los viáticos, por ejemplo, de regresar hoy lunes y mañana salir otra vez, y en ese lapso no da tiempo de la liquidación, presentación de informes y que quizás también coincide con otras actividades que ustedes están desarrollando. Entonces, nosotros cuando entregan la planificación, les pedimos que por lo menos dejen un día para llevar a cabo ese proceso, o les hemos pedido más, ¿verdad, licenciada Eliana? 8 días. Bueno, idealmente 8 días, pero a veces dentro de la lógica de los proyectos de investigación eso es complejo por la recolección que tienen que hacer ellos de muestras, sobre todo en los proyectos de carácter científico y en las actividades que se desarrollan. Entonces, humanamente los apoyamos en todo lo que es posible, pero cuando ya quieren de un día para otro, pues definitivamente nosotros no podemos acceder a eso porque el sistema no lo permite. Y que cuando son fechas límites, fin de mes, están las días de cierre, que todos ingresamos al sistema, el sistema colapsa y no nos funciona. Entonces, también eso nos ocurre a todos nosotros. Gracias, licenciada Guerra, por su intervención. Continuamos. El coordinador del proyecto salió, pero él solicitó combustible de la ciudad capital para Villanueva. En el perimetraje no colocó que él anduvo caminando en el área a la manzana y el auditor dijo, especifiquen bien cuántos kilómetros, cuántas vueltas dio. Entonces, en este sentido, el coordinador del proyecto o investigador, debe detallar claramente ese kilometraje que dio. ¿Por qué? Porque ya es una tesorería y no es que uno que no quiera recibir el informe, pero recuerden que el auditor delegado no lo rechaza a nosotros y provoca que ustedes se atrasen más en su comisión. Esa es una observación, como les digo, este año también se nos dio y
que por favor, coordinadores, investigadores, si el tesorero les da el efectivo, les da el cheque antes que salga de comisión, no lo paguen con su tarjeta de débito, porque también nos pasó un proyecto que alguien pagó con su tarjeta de débito y ya tenía el cheque. Entonces ustedes sabrán, el auditor fue muy claro, decir, si ya le dieron el cheque, ¿para qué pagó con su tarjeta propia? Entonces, les cuento esa experiencia que nos sucedió hace poco y el coordinador pues se trató de ayudar, pero no fue al 100%, ¿verdad? Entonces, considérenlo. Muchas gracias, maestra. ¿Hay alguna cosa así, alguna de las compañeras que puede dar paso al micrófono por ahí? Gracias. Buenos días a todos, pues tengo dos dudas. Sería básicamente en el tema de las compras. Según la norma 13 indica que para el caso de compra de equipo se debe de contar con un dictamen de procesamiento de datos, ¿verdad? O en este caso de la unidad de informática del centro universitario o del área donde nosotros estemos ejecutando. Y también actualmente indica que se debe contar ya posteriormente, entiendo yo, de la recepción ya del equipo de cómputo, telecomunicaciones, de una constancia de que lo adquirido cumple con esas condiciones. En esta norma, que es la 13 de las normas generales del reciente manual actualizado en febrero del 2025, especifica exactamente lo que corresponde al equipo de cómputo. En la norma número 19 habla sobre los reactivos y los demás equipos especializados que indica la compañera. Yo quisiera saber, en este caso, si ustedes han tenido alguna experiencia o si se va a determinar esa constancia solamente según indica la norma número 13 o también para otros equipos. Háblese de laboratorio o otros equipos que se ejecuten en el renglón 329, 323, que son los equipos que nosotros tenemos programados, ¿verdad? Ya que la norma es bien específica. Esto es para evitar en ese sentido objeciones en la liquidación de expedientes por parte de la auditoría interna. Si pudiera ampliarme esa parte. Fíjense que nosotros en Digi sí pedimos dictamen técnico del grupo 323. En este caso nosotros venimos, el coordinador del proyecto nos manda la cotización, si es compra menor de 25,000, ¿verdad? Entonces venimos nosotros y le decimos al coordinador del proyecto que nos ingresa la cotización, la licenciada Culajay hace la solicitud de compra y le decimos al coordinador del proyecto que nos apoye en buscar una persona especializada que sea contratada en la universidad, ya sea de cualquier otra facultad o centro, media de centro, mejor de las San Carlos, que nos emita el dictamen. El auditor nos pidió este año, acabar con la licenciada Culajay, consultamos que el dictamen debe de incluir el número, la persona o profesional que lo realice, debe de incluir su número de colegiado. Fue algo que a nosotros no lo pidió este año el auditor, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros para el 323 pedimos dictamen tanto técnico de la solicitud de compra como dictamen de recepción. ¿Para qué? Para mejor transparencia y tener mejor respaldo, ¿verdad? Y para ampliarle más la duda, licenciada, lo voy a pasar a la licenciada Cintia Culajay, que es la que... Buenos días a todos. En la misma norma 19 indica también que hay que pedir el dictamen técnico para el equipo especializado. Eso incluye lo que es equipo de laboratorio y el dictamen, la constancia de recepción. Ambas al mismo tiempo. En este caso, ¿qué documentos apuntan para la factura? Ahí se indica la factura y firma siempre que emitió el dictamen técnico. Él es el que emite la constancia de recepción con su colegiado activo. Nosotros en Digi, cuando es equipo médico, porque nosotros no estamos especializados en todas las farmacias, nosotros no sabemos de eso. ¿Qué hacemos? El día que llega el equipo, la licenciada con el equipo de tesorería de compras les manda un correo al coordinador para que él copie tanto con la persona que va a dar la constancia de recepción, llegue y revisen el equipo. ¿Por qué? Porque suele pasar que a veces nosotros podemos ver que el equipo está líquido, tiene todo, pero no somos los especialistas y al final cuando llegan por una cosa tan minuciosa
no lo rechazan. Pues ya nos ha pasado que hay compras que por un cable nos dicen, pero no venía el cable, y nosotros así, pero si usted lo recibió, ¿verdad? Entonces sí, sugerencia que cuando sea equipo médico, cuando reciban el equipo, que esté la persona especializada. El año pasado nos ocurrió que la Facultad de Odontología solicitó la compra de un escáner intraoral que costaba 85,000 quetzales. Entonces traía el aparato del escáner intraoral que ponen en la boca y traía la computadora. Y se le pidió a la facultad el apoyo para el dictamen técnico de la recepción del equipo. Y resulta que la computadora no traía instalado el software que detecta lo del escáner intraoral. Y eso se dieron cuenta ellos, que son los especialistas. Entonces, esa es la razón de pedir los dictámenes, porque ya entonces la empresa se volvió a llevar el equipo y ya lo entregaron como debía hacerse. Pero a nosotros, como dice la licenciada Claudia, llega todo bien empacadito, nuevecito en sus cajas, nosotros lo vemos lindo, pero ellos son los que saben cómo necesitan y quién necesitan en el equipo. Y hay cuestiones muy sofisticadas. Por ejemplo, bueno, en este caso no era equipo. El primer año tuve la experiencia de instalación de un vivero que iban a colocar en el biotopo del Quetzal. Entonces, se imaginan, más bien ustedes no se imaginan la cantidad o la diversidad de compras que lleva a cabo la Dirección General de Investigación. Ahí el aprendizaje que tuvimos es que cuando se llevó a cabo el proceso de la cotización, el proveedor puso que él ofrecía 3 meses de garantía y nadie se dio cuenta. Ahora prestamos atención a eso, porque de acuerdo a la ley de contrataciones son 18 meses, ¿verdad? Un mínimo de 18 meses de garantía para esas obras que lo catalogaron como obra de construcción. Y yo tuve que hablar personalmente con el proveedor, que ya estaba molesto porque no se le pagaba, y se le dijo que si no ponía 18 meses, nosotros no íbamos a poder hacer nada para poder pagar. Y finalmente accedió a ese cambio. Entonces, sí, nosotros damos seguimiento a eso. También quería comentarles que nos hemos encontrado con coordinadores de proyecto que no necesariamente saben lo que quieren y algunas veces solo compran por comprar. Algunas veces, la mayoría sí lo saben. ¿Con qué es con lo que principalmente nos ha ocurrido? Con el equipo de cómputo. Lo que me sobró, que fueron 3,000 quetzales, voy a comprar una laptop. Eso le alcanza para una laptop de juguete, que ni para un niño de tercera primaria que se tiene que conectar a sesiones virtuales le funciona. Ya tuve la experiencia, porque ahí también nosotros hemos recibido unas quejas de los coordinadores de proyecto. Es que los tesoreros no me compran lo que yo necesito. Bueno, ahí también hay que involucrarlos a ellos y ellos solitos que se maten con su propia mano, diciéndolo en términos coloquiales. Pero también nosotros tenemos una función de asesoría y nos hemos dado cuenta de la importancia de la comunicación con quien da los dictámenes técnicos. En el año 2023 tuvimos un proyecto que pidieron una computadora y la computadora la pidieron y 3, o sea, de los niveles más bajos. Y el año pasado, en el 2024, el mismo coordinador volvió a ganar otro proyecto y pidió que se le comprara un software. Pero nos dijo, ahora sí me compran algo que sirva, por favor, porque el que me compraron el año pasado no funcionaba. Él consiguió la empresa, él presentó la cotización y resulta que fuimos nosotros los responsables de comprarles una computadora que cuando le instalaba el software se quedaba trabada porque la potencia de la computadora es muy baja. Entonces nosotros incrementamos las especificaciones de los equipos de cómputo porque particularmente en investigación el software que le instalan a las computadoras necesita una mayor capacidad. Entonces en el lugar de comprar 2 computadoras de 4,500 o de 5,000,
mejor que compren una computadora de 10,000 que sí les va a funcionar bien. Y esto particularmente para quienes tienen proyectos de compra de equipo. Es mejor comprar un buen equipo para la universidad que por lo menos va a durar de 5, extremadamente 10 años. Por lo general el tiempo de vida de los equipos de cómputo es de 4 a 5 años. Y si tienen un buen uso, pueden llegar a durar hasta 10 años. Yo tengo una laptop en la oficina que se compró en la universidad en el 2016 y hasta ahorita creo que sí ya la voy a tener que cambiar. ¿Pero por qué? Porque en esa época, en el 2016, fue una computadora que se compró de procesador i7. Y luego también nosotros nos encontramos que, como ponen las especificaciones, procesamiento de datos es un lenguaje que por lo menos para mí no es común cuando habla de 8 núcleos, 16 subnúcleos. Para eso es importante que nosotros nos asesoremos. Pero en conclusión, hay que buscar la compra del mejor equipo para la universidad y no necesariamente el que sea más barato. Hemos tenido casos que imagino que ustedes también tendrán, en donde, por ejemplo, un coordinador pide una computadora i5 y tiene presupuestado 10,000 quetzales. Pero, bueno, supongamos que piden 4 computadoras de 10,000 quetzales i5. Pero cuando nos cotizan en Guatecompras, nos cotizan unas i9, por ejemplo, que cuestan 10,000 quetzales cada una, que están dentro del presupuesto. Y nos cotizan también las que el coordinador pidió. ¿Cuáles elegimos? Las que no se pasan del presupuesto y que representan el mayor interés de la universidad. Y nosotros hemos justificado esas compras de esa manera y no hemos tenido inconveniente con la auditoría. Pero para esto también acompañamos a los coordinadores del proyecto de investigación. Cualquier duda, por favor, ustedes nos van comentando. Sí, licenciada Fran. Gracias, doctora. Fíjense que también les quiero hacer una observación con el equipo médico. Si ustedes sugiero que pidan una visita técnica, si el equipo donde lo van a colocar tiene cierto espacio, porque el año pasado nos sucedió, no pusimos visita técnica y nos costó un poquito el proceso, pero sí lo logramos. Pero sí, como sugerencia, que si se requiere visita técnica, lo dejen claro en las términos de referencia. Y si requiere otra cuestión, también ustedes lo dejen estipulado si son compras mayores de 25,000 en los términos de referencia o en la cotización que se lo coloque. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que un proveedor no nos quiso ir a ver a una persona porque la cotización no decía esa cuestión. Entonces, si el coordinador necesita eso, al momento que cotice, lo solicita, ¿verdad? Para que si usted me cotizó y ahí dice, ¿verdad?, que también incluye visita técnica para ver el equipo, ¿verdad? Para ver dónde va a instalar el equipo. En esos casos que menciona la licenciada Prado, lo que ocurrió es que en una unidad académica compraron un equipo de laboratorio que se llama campana extractora. Y cuando llevaron la campana extractora, no entraba por la puerta del laboratorio. ¿Por qué? Porque no habían hecho la visita técnica. Afortunadamente ese equipo se podía desarmar. Entonces se puso bien contento el proveedor, pero tuvo que desarmar la campana para poder ingresarla. Y en otra experiencia que se tuvo, lo que requerían en el laboratorio, que era una mesa de trabajo, también tenía una instalación de agua. Entonces eso implicaba que tenían que levantar el piso, romper para colocar tubería de agua y tubería de desagüe. Entonces, esta parte para quienes tienen compra de equipos de laboratorio es importante, la visita técnica previa a la compra que se vaya a realizar. Gracias. Bueno, Reina, solo para avisarle que ya le envié las fotos ahí por WhatsApp para que las vea y la grabación es a las 10. Vaya, pero para que esté al pendiente. Muchas gracias. Gracias, Reina. Con relación a lo que están hablando de las compras de equipo de laboratorio, en la tesorería siempre ya llega la planificación, las descripciones, los montos. Lo que nos complica a nosotros es, por ejemplo, al ejecutar la compra. Y realmente esa visita técnica sea comprobada.
que se va enterando está por último y muchas casas se pierden recursos porque la compra resulta dificilísimo pues, desde el punto de vista de su clasificación en el manual de clasificación para obtener un ID para poder asignar ese proceso. Entonces lo haríamos porque a nosotros pensamos como señalado de que la falta de la ejecución presupuestaria. Ahí la recomendación que nosotros les podemos dar es que se reúnan con los coordinadores de proyecto y vean estas situaciones para que ellos también lo entiendan y puedan hacer un trabajo en equipo que a través de la comunicación logre llevar eso a cabo. Tuvimos una situación el año pasado y creo que es importante que todas las conozcamos con una especie de vehículo que se iba a comprar en un centro universitario. Pero resulta que cuando se planificó la compra no se pensó qué iba a pasar después con ese vehículo. Y ese vehículo, al ser un bien inventariado, tenía que permanecer en la unidad académica, en el centro universitario. Pero la idea del coordinador del proyecto era donarlo a una escuela. Eso no podía hacerse. Pero ¿en qué momento nos dimos cuenta de eso? Cuando eso iba a comprarse. La compra de ese vehículo era fundamental para el logro de los objetivos de investigación. ¿Qué solución tuvieron que darle al final los investigadores? Comprar el vehículo entre todo el equipo de investigadores, porque si no, no iban a lograr los objetivos de investigación y a ellos les iba a tocar reintegrar sus sueldos, porque entonces íbamos a tener que notificar a auditoría que no estaban cumpliendo con la investigación. Entonces, de todos estos bienes inventariables es importante que ustedes le hagan la reflexión a los investigadores de cuáles son las consecuencias y de que no son bienes que pueden andar regalando a cualquier institución porque tienen una responsabilidad para el inventario de la universidad. Doctora, no sé si hay alguna duda más antes de que pasemos al testimonio. Ahí hay una duda. Sería para la licenciada Claudia. Ella indicaba que había tenido señalamientos sobre publicar o modificar el plan anual de compras en el sistema de compras por hacerlo más de 3 veces. Sí quisiera que nos dijera si hay una circular, porque realmente yo desconozco, y bueno, en nuestra unidad normalmente se da mucho el tema de las reprogramaciones en el tema presupuestario, entonces sí se tiende mucho a la situación de esta de estar moviendo el PAC mediante acuerdos, ¿verdad? Porque la ley lo indica. Esto está especificado en el artículo 4 bis de la ley de contrataciones. Entonces quizás nos pudiera ampliar esa parte si fue un hallazgo por parte de Contraloría o si el Ministerio de Finanzas sacó una circular de que solamente 3 veces se podía hacer esa modificación, ¿verdad? Porque si habemos varias unidades ejecutoras que debemos hacer estas reprogramaciones de acuerdo a lo que nos dicen las autoridades. Entonces, gracias. Sí, licenciada, y yo sé que eso fue un informe de Contraloría General de Cuentas, donde indicaba que hubieron muchas modificaciones durante el año y que solo eran permitidas 3. Pero en sí, la circular del Ministerio de Finanzas solo indica los procedimientos para modificar, y ahí no indica, ahí solo dice que la autoridad competente debe modificar el PAC. Nosotros lo damos como sugerencia, porque este año, como dije, la doctora Burgos también nos pusimos de meta solo hacer 3 modificaciones, porque como usted sabrá que están modificando al PAC cada rato, no da como que objetividad de lo que se tiene previsto, y también va con lo de POA, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que nosotros tenemos un informe de auditoría, de Contraloría, perdón, y como sugerencia se les indicamos a nosotros para aplicarlo, nosotros nos vamos a aplicarlo este año en DIGI. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda, pregunta, comentario o reacción a la presentación que hizo la señora tesorera. Chévere. Si no, pues